y se siente que su país, su ciudad y su democracia son en definitiva su casa, realmente es emblemática de Montevideo. Y para mí ha sido un gran gusto estar aquí presente con ustedes. Gracias. Cerrando la mesa de apertura, hará uso de la palabra la señora embajadora de España, Aurora Díaz Rato Revuelta. Muchas gracias. En primer lugar, felicitarles a la Defensoría del Vecino y a la Intendencia, a la persona del Intendente, porque realmente la presentación de un cuarto informe es un éxito en sí mismo, más allá del contenido del informe, que desde luego a mí me ha parecido muy interesante. Agradecer el haber estado presente, porque realmente, normalmente en las reuniones de trabajo con la Intendencia me encuentro en casa por las relaciones de trabajo, la asociación que llevamos de años y que me hacen sentirme realmente como algo propio, pero hoy me sentía como una montevideana más, porque salvo en la demora, en el pago de los impuestos, en todo lo demás había hecho reclamaciones, había preguntado y digo, uy, Dios mío, estoy acercándome demasiado a lo local y eso ya empieza a ser peligroso cuando uno representa a otro país. Bueno, se preguntarán ustedes, y creo que ahí coincido con Susana, en qué hacemos en la mesa dos personas, una de Naciones Unidas y de España. Para nosotros, bueno, aparte de tomarlo como lo tomo, con un reconocimiento por lo que ha sido un acompañamiento por parte de la cooperación española a esta institución, que es la Defensoría del Vecino, desde el año 2008, que lleva trabajando y en la que hemos estado colaborando con la ayuda de dos instituciones españolas, la Universidad de Alcalá, el propio Defensor del Pueblo y la Federación Iberoamericana de Ombudsman. La creación, bueno, el objeto de este acompañamiento, que es uno de los pilares de nuestro trabajo con la Intendencia, obedece en buena medida a lo que, como Susan McDade decía antes, y en lo que coincidimos lógicamente, y como no puede ser de otra manera, con el sistema de Naciones Unidas, en el hecho de que los derechos humanos son centrales en nuestro programa de cooperación, son una prioridad vertical, una prioridad horizontal, informan todo nuestro trabajo y se constituyen en un verdadero pilar de nuestra cooperación. Y este enfoque de derechos no hace más que situar a la persona como sujeto del desarrollo y como sujeto del desarrollo de su propio destino, el haber contribuido a crear ciudadanos exigentes que quieren de alguna manera materializar esa exigencia a través de sus peticiones de información o reclamaciones a la Defensoría del Vecino, hacen de esta institución, la Defensoría del Vecino, una herramienta fundamental en avanzar en una democracia de calidad y una democracia en la que estos ciudadanos exigentes pueden ver respondidas sus anhelos y su propio empoderamiento como ciudadanos. Más allá de este trabajo en el que entendemos que fomentarlo supone dotar además a la Administración de una orientación en lo que son las propias políticas que vayan poniendo en marcha en otros ámbitos, ya sea de educación, de salud, de vivienda. Sí quería simplemente contarles que la cooperación española está también acompañando la puesta en marcha, cuando así lo decida el pueblo uruguayo, de la Institución de Derechos Humanos, y en la puesta en marcha y en la formulación de un plan del componente afrodescendiente, de un plan de lucha contra la discriminación, el racismo y la xenofobia, en la que Montevideo es pionera, como en tantas otras cosas en la región. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a los expositores e invitamos a la arquitecta Graciela Dede para su exposición sobre el derecho a la ciudad y su relación con el cuarto informe. Adelante, Graciela. Teníamos previsto ahora leerles una carta, pero como estamos un poco ajustados en el tiempo, les comento que recibimos un saludo del señor Carlos Constela, presidente del Instituto Latinoamericano del Ombudsman. Bueno, le damos la bienvenida a Graciela Dede. Graciela Dede Delfino es arquitecta especializada en políticas públicas y derechos humanos con foco en las políticas de vivienda. Actualmente trabaja como asesora de la Dirección Nacional de Derechos Humanos en la transversalización del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas del Ministerio de Educación y Cultura. Se desempeña como consultora para las agencias de Naciones Unidas, para organismos internacionales y gobiernos locales.
Trabajó en la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Ginebra desde el año 2007 al 2009. Desde 1997 trabaja con organizaciones de la sociedad civil e integró hasta el 2009 el capítulo uruguayo de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Adelante, Graciela, cuando quieras. Bueno, prometo ser breve. Tengo el aliciente que después de esta exposición hay un brindis, así que probablemente haya una mayoría de audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer al Defensor del Vecino y al equipo por haberme invitado. Es realmente interesante para mí estar acá personalmente, pero lo que más me parece interesante es que el Defensor del Vecino y esta institución, me gustó mucho las palabras disciplina defensorial como tal, integren el enfoque del derecho a la ciudad como parte de la materia, del trabajo de la Defensoría. Me parece muy interesante, voy a tratar de ser breve, un poquito más corto de lo que yo había pensado. Me parece muy interesante cuando Fernando plantea esta tensión que hay que administrar entre la demanda, entre el reclamo y la presencia y el trabajo. Yo creo que como puntapié inicial me gusta ver esta tensión también reflejada en la ciudad, porque me parece que la ciudad históricamente es el espacio y es el territorio donde se dan los conflictos. En la ciudad ha habido conflictos. La construcción de la ciudad, si ustedes piensan desde Grecia, desde la Edad Media, es una ciudad donde hay conflictos. Lo que me parece que lo que hay que hacer es administrar esos conflictos y donde en términos de derechos humanos y las obligaciones que los estados contraen en materia de derechos humanos, lo que tenemos que tratar de pensar es cómo estos conflictos pueden ser mediados con el Estado y el Estado puede de alguna manera intermediar para que los grupos vulnerables no sean siempre los perdedores en estos conflictos. Entonces, desde ese lugar me quiero parar, desde la existencia del conflicto, la no negación del conflicto, el conflicto también como la posibilidad del avance, como la posibilidad de exploración de nuevos estatus para que no siempre exista el mismo estatus, y también desde el enfoque de los derechos humanos. El enfoque de los derechos humanos, además de determinar una serie de paradigmas y de valores, determina un grupo de obligados y de aquellos que son sujetos de deber y aquellos que son sujetos de derecho. En este contexto me parece importante plantear que los sujetos de derecho en la doctrina de los derechos humanos son todos los seres humanos, mientras que los sujetos de obligaciones son los estados, no los gobiernos, sino los estados, aquellos mecanismos, el aparato del Estado que tiene la capacidad de gobernar más allá de los periodos de gobierno. Y en ese sentido creo que es fundamental pensar que el Estado no es solamente la administración central y sus ministerios, sino también las estructuras que están en el territorio en otros niveles, los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales. Es así que entiendo que los gobiernos departamentales y los gobiernos locales también tienen una obligación de garantizar, de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y desde ese lugar también me quiero parar. Entonces, puesto desde este lado, ¿por qué el derecho a la vivienda? A la ciudad. ¿Qué es el derecho a la ciudad? Bueno, algunos datos preliminares que son básicos. Según el informe de Naciones Unidas de ONU Habitat, cada mes a las ciudades llegan un promedio de 5 millones de nuevos residentes. A su vez, se plantea que el 95% de la expansión urbana de las próximas décadas va a ser en los países de desarrollo. Y se plantea que en las próximas 2 décadas, alrededor del 60% de la población mundial, o sea que 5.000 millones de habitantes, serán urbanos. Esto nos plantean y nos muestra delante de nosotros que vamos a vivir en un mundo
urbanizado, en un mundo donde lo urbano prime sobre lo rural. Y entonces este mismo informe, que se llama El estado de las ciudades del mundo, plantea que sea cual sea el camino de desarrollo económico que emprenda un país, este camino va a estar impregnado por la urbanización y sus consecuencias. Entonces, me parece que es muy importante trabajar desde el lado del derecho a la ciudad en un contexto donde próximamente vamos a vivir en un mundo urbanizado. Entonces, preguntarnos un poquito, ¿qué es el derecho a la ciudad? Bueno, la actividad humana, tal como se la concebía, la mayor parte de la actividad humana necesita de un territorio para desarrollarse. Es verdad que existen las actividades financieras, que existen las actividades virtuales, pero los seres humanos vivimos en territorio y necesitamos un territorio donde vivir y realizar nuestras actividades. Entonces, se plantea como el derecho a la ciudad como no un derecho único y simple, sino el lugar donde la territorialización, donde se desarrollan otros derechos humanos. Las ciudades pueden ser potenciadoras del cumplimiento de los derechos humanos o pueden ser ciudades que inhiban o de alguna manera nieguen el cumplimiento y las garantías de derechos humanos de sus propios habitantes. El derecho a la ciudad también implica la capacidad de decidir en los procesos de desarrollo de las ciudades, en la toma de decisión, el derecho a quedarse y elegir dónde vivir, el derecho al arraigo y el derecho al capital cultural que tiene esa ciudad o ese grupo o ese colectivo urbano. ¿De dónde aparece esta noción un poco más actual? Esta noción está acuñada en los 60, pero está retomada actualmente por los grupos sociales, grupos de reforma urbana, movimiento de inquilinos, grupo de demanda del derecho a la vivienda, que reunidos a partir de los foros sociales del 2001 en Porto Alegre, empiezan a demandar una carta más completa que simplemente la provisión de servicios o de la vivienda. Se trata de la localización y el derecho a un territorio que permita la mejor expresión de las capacidades humanas. Y esto tiene base en lo que Henri Lefebvre, un filósofo francés en los años 60, trabajó como el derecho a la ciudad y el derecho y la producción del espacio. El espacio y el territorio se producen las relaciones sociales, pero también se producen las relaciones territoriales. Entonces, Lefebvre plantea que en un futuro, esto lo decía en los 60, va a haber una omnipresencia del urbano. Y esto es lo que nos está reafirmando este informe de ONU Habitat. Plantea también, si queremos cambiar la vida, si queremos cambiar la sociedad, debemos inevitablemente producir un espacio adecuado para que estos cambios se den. No existe cambio en la sociedad, sino hay un cambio también en las relaciones en que se dan en el territorio los intercambios entre los habitantes. Y me parece que uno de los elementos más interesantes que plantea Lefebvre es que no habla de ciudadanos, habla de citadinos. ¿Por qué? Porque no es simplemente aquel que tiene el estatus de ciudadano quien puede estar decidiendo, aquel que vota en esta ciudad, aquel que vota en este municipio, sino también quien la vive, quien la utiliza. Y por lo tanto, él plantea que los sujetos del derecho a la ciudad ya no serán simplemente quienes deciden en el proceso de elección, sino quien utiliza la ciudad. Y esto creo que es un concepto bastante interesante e innovador para la época en que se estaba viviendo. ¿Cómo se materializa actualmente el derecho a la ciudad? El derecho a la ciudad ha vuelto un poco a partir de, como les decía, del 2000 y materializado en la Carta por el Derecho a la Ciudad, que es una carta que se ha firmado entre muchísimos actores sociales básicamente, pero que agencias de las Naciones Unidas como ONU Habitat y UNESCO han empezado a tomar como un elemento serio para seguir y para empezar a promover. Lo que se plantea esta carta es
Las ciudades son potencialmente territorios de gran riqueza y diversidad, en todo sentido, pero también los patrones de concentración que tiene de la renta y de la tierra han generado exclusión. Y esto lo vemos en nuestras ciudades, en casi todas las ciudades del sur y muchas del norte también, donde existen fragmentación urbana, donde existen desigualdad, donde existe gente que tiene que, para llegar a utilizar espacios públicos, tiene que recorrer mucho, invertir mucho más tiempo y subsidiar con su tiempo este goce. Plantea 3 principios fundamentales esta carta, que es el ejercicio de la plena ciudadanía, la gestión democrática de la ciudad y la función social de la propiedad y de la ciudad. Y este es un punto muy importante que creo que hace un cambio de paradigma, de plantear que también el derecho a la propiedad puede ser limitado por la función social de la propiedad, de la tierra y de la vivienda. Y aquí es este conflicto que encontramos sobre el interés, sobre el derecho individual de la propiedad y el derecho colectivo a la vivienda. Todas estas cosas quedan planteadas, quedan abiertas y creo que tenemos que seguir profundizando, pero por lo menos tener una idea de qué se trata. ¿Dónde podemos encontrar el derecho a la ciudad como tal? Bueno, existen muchos artículos, puntualmente observaciones generales del Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, interpretaciones, estatutos de la ciudad, etcétera, etcétera. Pero me interesaría, por ejemplo, contarles que en el 2007, en la Cumbre Iberoamericana de los Jefes de Estado y de Gobierno, hay un punto específico que los gobiernos de Iberoamérica plantean: instruir a los ministros de Vivienda y Desarrollo Urbano para que promuevan la consagración del derecho a la ciudad mediante la generación de políticas públicas. O sea, no estamos hablando de cuestiones en el aire, están instituidas a nivel de los gobiernos y se saben como una obligación que está creándose. Por otro lado, hay 3 ejemplos que me parecen muy interesantes, que lo voy a hacer cortitos, pero me parece que uno de ellos vale la pena porque es la Carta del Derecho a la Ciudad firmada por un gobierno departamental o un gobierno de un distrito federal. El primer ejemplo me parece que es importante, que es la Constitución de Ecuador de 2008, que incorpora el derecho a la ciudad íntimamente ligado con el derecho al agua, el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad. Y ahí, una de las cosas que a mí me pareció más interesante, habíamos dicho que los sujetos de derechos son los seres humanos. Aquí plantea que la justicia territorial y a la Pachamama como uno de los sujetos de derecho. Los abogados discreparán, lo plantearán como misticismo, pero lo que me interesa de esto es ver que hay nuevas concepciones, empezando a ver que, bueno, la tierra en sí misma puede tener derecho a una buena relación sustentable y con una relación estructurada entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Por otro lado, me parece que no es menor citar el caso de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable en el Uruguay, que si bien todavía es pasible de ser reglamentada en su propio texto, plantea su aplicación inmediata, y me parece que nos da en Uruguay la posibilidad de empezar a trabajar con instrumentos claros a nivel departamental y a nivel de los gobiernos locales, que debemos explorar más, instrumentos de manejo territorial, de manejo urbano, de manejo vivienda, de participación y gestión democrática de las ciudades. Por último, como les decía, me parece que es muy interesante que el año pasado, en julio, se firmó en México DF, en el Distrito Federal, la Carta por el Derecho a la Ciudad. Y ellos plantean que en realidad no es una carta nueva, sino que resume más de 680 años de hacer ciudad y de gestionar ciudad. Y plantea una cosa que a mí me gustó mucho, que es el ejercicio pleno de los derechos humanos en la ciudad y una ciudad de los derechos humanos, por aquello de una ciudad que pueda promover y una ciudad que pueda potencializar versus una ciudad que puede negar o que puede generar segregaciones y estructuras de posibles violaciones de los derechos humanos. Esta carta me interesa especialmente porque implica
que los gobiernos de las ciudades